La situación de la educación ha cambiado a peor con las modificaciones presupuestarias que llegan desde Madrid. La rebaja de las subvenciones a las instituciones educativas, la eliminación de becas o el aumento de tasas a los estudiantes son algunas de las medidas que afectan al mundo educativo. Por eso es de extrañar que aún haya centros dentro de este sector que continúen con su expansión, como es el caso del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. La institución alcoyana, que en enero tiene previsto estrenar sus nuevas instalaciones deportivas y de investigación, ha abierto una nueva subsede universitaria para la Mancomunitat del Alcoyà y el Comtat. Será ubicada en Benimarfull y facilitará el acceso de toda la comarca del Comtat a las acciones e iniciativas que ponga en funcionamiento el campus alcoyano. La inauguración de esta sede es fruto de un convenio firmado hace pocos meses. Es decir, me alegra muy mucho el que en tan poco tiempo la alcaldesa y el presidente de la Mancomunidad nos haya reunido aquí para arrancar, ¿no?, este bonito proyecto de trabajar en red, que es lo que toca en este siglo. Es imposible. No hay ninguna institución que por sí sola pueda abarcar la complejidad que manejamos en el día a día. Como bien ha dicho el presidente de la comunidad, el ritmo de cambio que vemos en nuestro entorno es tremendo y tenemos que apoyarnos en red. Y todos debemos de estar lo más conectados posible para articularnos, ¿no? Y que ustedes vean la Universidad Politécnica de Valencia como un puente y aprovechen todo el potencial que tenemos, que ponemos a su disposición, que es suya. Es una universidad valenciana, de la Comunidad Valenciana, muy comprometida con su territorio y queremos que se utilice al máximo su potencial. Avui és un dia per a l'enhorabona. És un dia important perquè inaugurem més que una seu. Inaugurem una col·laboració entre la Universitat Politécnica de València i els ajuntaments que formem la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, per tal que la formació, els coneixements estiguen més a prop de la gent, més a prop de la realitat social que ens envolta. I això per a mi sempre és una molt bona notícia. La nueva sede universitaria mancomunada sirve como nexo de unión entre dos entes de gran relevancia en las comarcas de la montaña. Además, también facilitará la interconexión entre la universidad y las empresas, que tendrán así un mejor acceso a los avances de una institución educativa de eminente carácter investigador. La Casa de Cultura de Benimarfull albergará las instalaciones del campus de Alcoy en la Mancomunitat, para una zona que cada vez cuenta con más estudiantes de nivel universitario. Es una universidad que tiene unas capacidades, yo creo que muy importantes. No lo digo, no es porque lo diga yo, sino lo dicen los rankings internacionales que nos sitúan entre las mejores universidades del mundo. Ayer salía otro que salíamos como entre las 100 mejores universidades del mundo en varias disciplinas. Y esto pues hay que ponerlo al servicio de los jóvenes, de los mayores, de todos, con diferentes actuaciones que podemos articular muy fácilmente. Actividades culturales y de difusión, todas las actividades aquí debemos de traer actividades de difusión pues de ciencia y tecnología, que es lo que más tenemos en nuestra Universidad Politécnica. Somos especialmente fuertes en ciencia y tecnología. La meva satisfacció personal per obrir esta seu en la Mancomunitat. És la tercera seu que obrim en les nostres comarques i pense que la presència del campus d'Alcoi i, per supost, de la Universitat Politécnica és molt important. Molt important per a tots els municipis que ens volen acollir i que ens acollixen. I la nostra tasca ha de ser, com no, dinamitzar el paper de la universitat en les nostres comarques, en tot allò que puguem fer. I quan parle de dinamitzar, em refereix a fer actuacions concretes, d'exposicions que es puguen portar des de la Universitat Politécnica a les distintes seus. Com a alcaldessa de Benimarfull, vull agrair la confiança depositada en el nostre poble. Som conscients de que el repte que suposa acollir una sede de la Universitat Politécnica de València i promet que posarem tot l'esforç i més que cal. Sabem que les universitats no passen pels seus millors moments, per això cal donar-nos més suport encara. Tindre la Mancomunitat i el nostre poble, la seu de la Universitat Politécnica de València, es beneficia a tots. Este projecte permetrà apropar la universitat als pobles que cada dia tenen més titulats universitaris i, com bé deia Rafael, podran seguir formant-se per a tindre un futur millor. Además, el campus de Alcoy ha sellado esta misma mañana un nuevo convenio con la Politécnica.
Gracias a él, la institución educativa alcoyana continuará respaldando e incidiendo en la expansión de la cultura emprendedora en sus instalaciones de la ciudad de Los Puentes y también de la Mancomunitat.